Bien, hola chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a trabajar el área de geometría para quinto año de secundaria y vamos a trabajar con el tema de áreas y regiones poligonales. Para empezar, ¿qué cosa es una región poligonal? Pues bien, una región poligonal viene a ser la unión de un polígono, que en este caso podemos apreciar es la línea de color rojo, con la parte interior, que es la parte sombreada de color verde. Entonces, a la unión del polígono y toda su región interior, todo esto lo denominamos región poligonal. De tal manera que si el polígono, por ejemplo, es un triángulo, diremos región triangular. Si fuese un cuadrado, diremos región cuadrangular. Si es un pentágono, región pentagonal. Y así sucesivamente. El área. ¿Qué cosa es el área? Ojo, área no es lo mismo que superficie o región, ¿no? La superficie o región es justamente esta parte que vemos acá sombreado de color verde en la figura. El área es un número, es la medida de cuánta superficie está encerrando esa región poligonal. Entonces, el área es un número. ¿Qué tipo de número? Que indica la cantidad de superficie que encierra una región poligonal. Y ahí está entonces la definición de área. El área está dado en unidades cuadradas, ojo. Por ejemplo, metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, etc., ¿no? En forma general, unidades cuadradas. Muy bien. Ahora, otro concepto importante es el de figuras equivalentes. ¿Cuándo decimos que dos figuras o dos regiones poligonales son equivalentes? Pues va a ser cuando tengan la misma área. ¿A qué se refiere esto? Observen, acá tenemos un triángulo y por acá tenemos un rectángulo. Son figuras conocidas que fácilmente podemos calcular sus áreas. Por ejemplo, el área de este rectángulo es base por altura. 8 por 3, eso te va a dar 24 unidades cuadradas de área. En el caso de acá tenemos un triángulo. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Esa es la fórmula principal. Base por altura sobre 2. La base es 4 y la altura aquí es 12. 4 por 12, 48. Entre 2, obviamente te va a dar 24 unidades cuadradas. Entonces observamos que las áreas son las mismas. Por lo tanto, decimos que estas figuras son equivalentes y lo representamos con este símbolo, ¿sí? El signo mayor y el signo menor contrapuestos. Significa equivalentes. Muy bien. Entonces ahí tenemos figuras equivalentes cuando tienen igual área. Figuras semejantes. Ojo, semejantes. Se refiere a aquellas figuras que tienen la misma forma, ojo, la misma forma, pero diferente tamaño. ¿De acuerdo? Imagina que tengamos, por ejemplo, este triángulo y con la lente de la cámara lo acercamos. Entonces, la forma se conserva, pero el tamaño aumenta. Pero aumenta, todos los elementos de la figura aumentan en la misma proporción. ¿Ya? Y eso lo establecemos aquí, miren. Esa es la propiedad que cumple. Tenemos acá, por ejemplo, dos triángulos que son semejantes. Este lado A, obviamente se corresponde con este lado A'. El lado B, su correspondiente será el lado B'. El lado C será C', su correspondiente. También tenemos una altura en este caso, la altura H, y por acá su correspondiente será la altura H'. ¿Sí? Son de diferente tamaño, no se olviden, ¿eh? Entonces la relación que van a guardar sus elementos es la misma siempre. Por ejemplo, si hablamos del área, el área de la figura 1 sobre el área de la figura 2, ¿sí? El área de la figura 1 es esa al área de la figura 2, como el cuadrado de su elemento A
es al cuadrado de su elemento homólogo, que es A', ¿sí? Igual a este lado B al cuadrado sobre B' al cuadrado. Igual a C cuadrado sobre su correspondiente C' al cuadrado. Y también es igual a su altura al cuadrado sobre la altura h' al cuadrado. Y ojo que todo eso es igual a un k, una constante. Lo que tenemos ahí, viendo desde el punto de vista de aritmético, tenemos una serie de razones geométricas equivalentes. Por lo tanto, todas estas son iguales a una constante k. Muy bien, pasamos ahora a propiedades. Tenemos acá algunas propiedades de las áreas. Observen acá. En este caso, tenemos un triángulo y tenemos una, en el triángulo ABD, BC sería una seriana, ¿sí? Una seriana es un segmento que sale del vértice de uno de los triángulos, de uno de los vértices del triángulo y cae en cualquier punto del otro lado, del lado opuesto. En este caso está cayendo en este puntito, mira, acá, BC. Entonces acá se forman dos lados. Esta parte le llamamos A y la parte de acá le llamamos B. Entonces hay una relación entre las áreas, mira, de estas dos figuras. Decimos, el área de la figura, esta parte de acá, miren, esta parte de acá, este triángulo, el triángulo ABC, ¿sí? El área del triángulo ABC es proporcional ¿a quién? A su base A, ¿sí? Como el área del triángulo ABD, todo el triángulo, ¿sí? El área del triángulo ABD es proporcional a su base, que sería todo esto, ¿no? B, ¿sí? Entonces, de esa manera, hay una relación de proporcionalidad en las áreas de este triángulo en función siempre a su base. Bien, segunda propiedad. Observen acá. Tenemos algo similar al primer caso, pero con la diferencia que esta seriana, en este caso, cae en el punto medio, la mitad, mitad. Entonces, esa seriana tiene un nombre especial, se le llama mediana. Cuando trazamos la mediana, dividimos en dos partes iguales. Por lo tanto, la relación de las áreas que se forman acá, en estos dos triángulos, son las mismas. Por lo tanto, el área 1 es igual al área 2. ¿Sí? Eso pasa cuando es mediana. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son iguales las bases. Y si son iguales las bases de estos dos triángulos, son iguales sus áreas también, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten la misma altura, si te das cuenta. La altura va a ser la misma para ambos. ¿Sí? Muy bien. Siguiente caso. Aquí tenemos un triángulo en el cual se ha trazado sus tres medianas. Ojo, la mediana, no te olvides que es aquel segmento que sale de un vértice y cae en el punto medio, dividiéndolo mitad, mitad. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, acá A, B y C. Este punto es el punto M. De aquí, del B sale BN, mitad, mitad, mira. Y de C sale CP, también mitad, mitad. ¿Te das cuenta? Entonces ahí nos damos cuenta que las tres medianas van a dividir a este triángulo, lo dividen en 6 regiones, mira. Y la propiedad dice, cuando yo trazo las tres medianas, estas 6 regiones son equivalentes, es decir, tienen la misma área. Ahí está, ¿sí? Propiedad. Otra propiedad similar tenemos acá, miren, también con los puntos medios, pero ya no con las medianas, sino que ahora vamos a tomar los puntos medios de este triángulo, llamemos el triángulo ABC, bien, y vamos a ubicar los puntos medios, por ejemplo, M, N y P. Bien, tenemos los puntos medios y los unimos. Al unirlos formamos un triángulo, mira, si tú te das cuenta, se está formando el triángulo MNP, este triangulito. Bien, la propiedad dice lo siguiente, cuando hacemos esta figurita, esta área S va a ser la misma en todas estas regiones. En las 4 regiones, todas son equivalentes, de igual área. Bien, siguiente, acá tenemos siguiente punto, área de un triángulo. Vamos a ver acá, un triángulo tiene varias fórmulas. Lo mencionaba por acá al inicio, que estábamos aplicando para calcular esta área, calculamos la fórmula principal, les dije. Pero hay más fórmulas, ¿no? Miren, la fórmula principal, la vamos a escribir acá nuevamente,
el área de un triángulo es igual a la base por su altura sobre 2. Esa es la fórmula principal de un triángulo. Ahora veamos un caso. Este caso particular es un triángulo rectángulo. Entonces, como este es un triángulo rectángulo, por acá vamos a darle su base A. Y la altura, en este caso, ustedes saben que la altura siempre es una perpendicular. Entonces, en este caso, la altura va a coincidir ¿con quién? Con el cateto B. ¿Te das cuenta? El cateto B porque forma 90 grados. Por lo tanto, el área del triángulo, como es base por altura sobre 2, sería base por altura sobre 2. Es decir, A por B sobre 2. O en forma práctica, estos dos lados que forman 90 se le conoce con el nombre de catetos. Eso en un triángulo rectángulo, ¿eh? Siempre se conocen como catetos y el lado más grande es la hipotenusa. Pues bien, entonces sería así, queda así, ¿no? El semiproducto de los catetos, ¿no? El semiproducto de los catetos es igual al área del triángulo rectángulo. 3. Acá tenemos otra formulita para el triángulo, pero esta vez vamos a usar la fórmula trigonométrica. ¿A qué se refiere esto? Mira, conociendo dos lados de un triángulo y el ángulo que van a formar dichos lados, que en este caso es el ángulo alfa, la propiedad me dice que esto es igual así. M por el seno de alfa sobre 2. Esa es la propiedad para calcular, o la fórmula para calcular el área de un triángulo, ¿no? M por N por el seno de alfa. ¿Muy bien? Ahora, cuarta propiedad. Ojo acá. La figura me presenta un triángulo equilátero. Mira, los tres lados son iguales. Y en el triángulo equilátero debes recordar que cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Ahora bien, aquí tenemos un lado L. Y también vamos a graficar de una vez su altura de este triángulo. Vamos a ponerlo por acá. Ojo que en este triángulo equilátero las tres alturas son iguales. Vamos a trazar una nada más de ellas. Tenemos la altura h. Y bien, hay dos formulitas para el área del triángulo equilátero. Una es en función de su lado y la otra es en función de su altura. Mira, en función de su lado sería así. Lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Y usando la altura, es así. Área del triángulo equilátero, ¿sí? Altura al cuadrado por la raíz de 3 también, pero acá es sobre 3. Eso es lo único que cambia, ¿no? Entonces ahí tenemos estas dos formulitas, según sea el caso lo van a aplicar. Propiedad del incentro. El área de un triángulo, ¿sí? Vamos a aplicar acá ahora el área del triángulo aplicando el incentro. Bien, dice que el área de un triángulo en función del incentro es igual al semiperímetro por el inradio. Ojo, como esta circunferencia está inscrita en el triángulo, el radio sería inradio, viene de inscrito, ¿ya? P representa el semiperímetro. El semiperímetro viene a ser la suma de todos los lados del triángulo dividido por 2, o sea, la mitad del perímetro. Bien, tenemos también la fórmula de Herón, ¿sí? Para el triángulo también, mira. En este caso, el triángulo presenta sus tres lados A, B y C. Calculamos el perímetro y le sacamos la mitad, igual que en el caso de aquí. Necesitamos el semiperímetro. Entonces el área del triángulo queda de esta manera. Ojo acá. Semiperímetro por semiperímetro menos el primer lado, en este caso A, por semiperímetro menos el segundo lado, B, y por el semiperímetro menos el tercer lado, que en este caso es C. Y ahí tenemos la fórmula para el área de un triángulo usando el teorema o la fórmula de Herón. Bien, por acá tenemos
una fórmula más también en función esta vez, ya vimos por acá del radio, ahora del circunradio. ¿Ah? Entonces acá O es el circuncentro. Tenemos un triángulo y circunscrito a este triángulo está una circunferencia. Conocemos los tres lados del triángulo A, B y C. Conocemos el radio de la circunferencia, que en este caso se denomina circunradio, ¿verdad? Ahora, el área de este triángulo es igual al producto de sus tres lados dividido por el cuádruple de su circunradio. Aquí está, aquí lo tienen. Bien, estas son las principales fórmulas. También tenemos fórmulas conocidas ya que lo vemos pues en grados menores, ¿no? O sea, primer año, segundo año. Pero acá vamos a recordar nada más, por ejemplo, el área del cuadrado. El área del cuadrado hay dos maneras de calcular. Una es con la fórmula de área del cuadrado igual lado al cuadrado, y la otra es con su diagonal, que sería diagonal al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Área del rectángulo, sencillito, base por altura. Área del trapecio, base mayor más la base menor sobre 2, todo esto multiplicado por su altura. Área del rombo, semiproducto de sus diagonales. El rombo tiene dos diagonales, entonces multiplica las dos diagonales, diagonal mayor por diagonal menor, sobre 2. ¿De acuerdo? Bien, eso es la parte teórica. Hay algunas áreas más, por ejemplo el área del círculo, que ya la sabemos, ¿no? El área del círculo, para los que no la recuerdan, lo vamos a escribir por aquí. Miren, el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado también, ¿no? Es una fórmula conocidísima también. Bien, chicos, entonces hasta acá es la parte teórica. Vamos a pasar a la parte de los ejercicios, ejemplos en los cuales vamos a aplicar alguna de estas fórmulas, ¿no?